Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Hoy en esta tarde vamos a alimentarnos más, después de alimentarnos del alimento material. Ahora toca el alimento espiritual, hermanos, para edificación a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pueden ocupar sus lugares. En esta tarde, hermanos, el tema se titula Josué conquista a Ai con la dirección de Dios, y Gabaón se une a Israel, hermanos. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 8 y verso 9, hermanos. Vamos a ver qué nos quiere dar a entender estos dos capítulos. ¿Qué nos incita, qué nos encomienda, qué tenemos que realizar y qué no hacer, hermanos? Es un tema muy hermoso, muy bonito. Dice, en este primer versículo dice la palabra de Dios, capítulo 8, verso 1 en adelante, hermanos. Y Jehová dijo a Josué: no temáis ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. Dios, hermanos, fortalece a Josué en esta estrategia sobre cómo tomar a ese pueblo, hermanos. Aquel lugar en donde el rey de Ai dice que fue colgado, hermanos. También nos da a entender más adelante, donde dice que Josué edifica un altar y escribe la ley sobre las piedras, hermanos. Esas leyes de bendiciones y maldiciones que fueron en aquel tiempo que estuvo Josué, hermanos. Veamos qué dice más adelante, hermanos. Y harás, el versículo 3, hermanos. Y levantóse Jehová con toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y dice que los envió, hermanos, de noche. Le hacían mención a aquellos espías a Josué, le decían, hermanos: Josué, si con 2,000 o 3,000 hombres podemos, que eran necesarios para vencer aquel lugar, hermanos. No era necesario traer demasiada gente, hasta él mismo podría destruir ese lugar, hermanos. Pero para ganar esa batalla tenían que encomendarse a Dios, hermanos. Veamos qué dice en el libro de Romanos, en su capítulo 7, verso 24, hermanos. Dice la palabra de Dios: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién nos librará, hermanos? Entonces es ahí donde iba aconteciendo esta parte que daba a mostrar a Josué, hermanos. Y dice más adelante: recordemos que Ai representa la carne y que de la historia recibimos una gran lección espiritual, hermanos. El reconocimiento potencial del enemigo y de la carne y los deseos de la carne en nosotros mismos, hermanos. Y qué tan grande es el enemigo para con cada uno de nosotros.
Algunos, a veces, hermanos, buscamos la manera de culpar a alguien, de acechar a alguien, hermanos. Pero es ahí donde nosotros vamos viendo que el mal indaga en nosotros, invade nuestro cuerpo, nuestra carne, hermanos. Y dice, el enemigo es más grande. A algunos les gusta culpar al mal por todo, mas sin embargo es nuestra carne la responsable de nosotros mismos, hermanos. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Que nosotros estamos dando pauta a que acontezca esto. No podemos permitir que acontezca que la maldad de nosotros caiga, hermanos. Muchos de nosotros admitimos hermanos, muchos de nosotros a veces no admitimos la derrota. Queremos siempre ganar. Pero no es así, hermanos. Y dice, no admitimos la derrota por esa cierta razón. A veces es que se nos hace vergonzoso y humillante y se nos es visto mal a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, lo que quiere dar a entender este libro, hermanos, de Josué, quiere que no caigamos en los lazos del engañador, hermanos. Procuremos divisar lo bueno delante de nosotros, delante de los ojos de nuestro Dios, hermanos. Hay un ejemplo donde dice, hermanos, es el diablo quien me incita a hacerlo, hermanos. Así dice, me hizo realizar esto, es quien me hizo hacerlo, mas sin embargo, la carne es quien nos hace pecar, hermanos. ¿O no es así, hermanos? Bien, después de tanto tiempo, después de indagar, de ponernos a pensar, hermanos, reconocemos que estamos mal en lo que estamos realizando. Y dice, después de reconocer que la carne es nuestro enemigo, necesitamos examinar las razones. Primero, examinemos lo que estamos realizando, lo que vamos a hacer, hermanos. Porque si esto lo hacemos a la deriva, todo sale mal. Pero es por nuestra propia manera de decirlo o verlo o hablarlo, hermanos. Entonces, muchos de nosotros no admitimos la derrota, hermanos. Si ya perdimos, no, a fuerzas tenemos que ganar, o tengo que ganar. No, hermanos. Seamos buenos en el ámbito de buen parecer, hermanos. Vamos a seguir adelante, donde dice que también, aunque los israelitas fueron derrotados, Dios le dio la victoria, aún siendo así, hermanos. Y reconocemos lo que Dios le dio a conocer a Josué en ese tiempo. Y veamos qué dice en el versículo 5, hermanos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arroquemos de la ciudad, porque ellos dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, hermanos. Y cuando hubiereis tomado le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado, hermanos. Entonces, si nosotros no obedecemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, tendremos castigo. Habrá maldiciones
en cada uno de nosotros. Y es ahí donde entenderemos esa parte que nos quiere dar a entender nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en el pueblo de Israel, hermano, hubo diferencias, hubo desobediencia, hubo desorganización. No obedecieron a lo que nuestro Señor Jesucristo les encomendaba. Yo sé que usted puede ser un cristiano, hermanos, dice la palabra de Dios, puede ser un cristiano separado, algo que pudiese no hacer malo para ustedes, hermanos. Pero el que está lleno de espíritu, del Espíritu Santo de Dios, hermanos, lo está. Pero el que no lo está, no es nada, hermanos. Entonces, si somos llenos en el Espíritu Santo de Dios, habrá frutos en la vida, hermanos. Puede uno perder la batalla, puede perder lo que sea, hermanos, pero ya no será lo mismo. Entonces dice, hermanos, nos da otro ejemplo. Puede que uno vaya al cine, pero ¿qué le parece? Que las obras de la carne en su vida, ¿qué hermanos? ¿Qué parece esas obras de la carne en nuestra vida? Tal vez no fumaremos, no tomaremos, no haremos ciertas cosas malas como allá en el mundo, hermanos. Pero dice, ¿qué les parece el fuego de celo, de envidia, de contienda? ¿Y qué tiene la punta de la lengua, hermanos, de cada uno de nosotros? Entonces, hermanos, sabemos que Dios nos da muchas recomendaciones, nos da mandamientos, nos provee de mucha información, pero nosotros no somos capaces de aprovecharlo. Lo dejamos a la deriva, quizás otro día pasa y así se va pasando los días, hermanos. Y dice otro ejemplo, hermanos. Usted quizás no se pinta, pero mancha usted sus labios con chismes, con diferentes cosas, hermanos. Solamente cada uno de ustedes sabe lo que realiza, lo que hace, pero esto es cierto, hermanos. Todo cristiano debe reconocer que es un santo falso. Pero, hermanos, vive la vida fingida. Yo sé que a lo mejor no es la manera de expresarlo, de hablarlo, hermanos, pero esto es cierto. La palabra de nuestro Dios nos hace mención, palabras fuertes, para que entendamos y obedezcamos. El hablar de cuán bueno somos cada uno de nosotros, podemos hablar infinidad de cosas, hermanos. Podemos hablar de tal hermano, no, este hermano es bueno, no, este hermano también es bueno en lo que realiza, en lo que tiene. Pero podemos indagar de muchas cosas, hermanos, pero solamente Dios sabe el pensar de cada uno de nosotros. Y a veces nos gusta cómo habla uno de un hermano, cómo habla otro, hermanos. Pero entonces tenemos que hablar de una buena manera, hermanos. El hablar de cuán buenos somos nos gusta mucho en todo momento, pero debemos de ver en qué manera, hermanos. Necesitamos enfrentar aquellos hechos que vivimos en nuestra vida y conocer y reconocer de que somos derrotados en cualquier momento, hermanos. Por el maligno podemos ser derrotados muchas veces, pero si nosotros somos fuertes, nada nos va a detener. Dios que nos provee
de muchas maneras para que entendamos, hermanos, y nos hace librar de batallas muy difíciles. Veamos qué dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, hermanos, ciertamente lo refleja en la palabra de nuestro Dios. Quiere que hagamos esto, pero no se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque se contradicen una con la otra. Sabemos que las cosas de la carne, hermanos, son algo muy difícil de dejar, pero si nosotros procuramos y realizamos bien las cosas, todo es posible. Nada es imposible para cada uno de nosotros con la ayuda de Dios, hermanos. Y dice que estos se oponen entre sí, y la única manera en que podemos vencer es mediante el Espíritu de Dios, hermanos. Ese amor, esa fe que tenemos cada uno de nosotros es mediante el Espíritu de Dios. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió, cayó en muerte, fue enjuiciado, fue apedreado, fue golpeado, pero por un fin para cada uno de nosotros, hermanos. Pero sabemos que Cristo es la base de nosotros mismos, hermanos, quien debemos seguirla en todo momento. Veamos qué dice en Gálatas, hermanos, capítulo 5, verso 24. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias, hermanos. Entonces, ¿quién nos quiere dar a entender aquí, hermanos? Que hemos dejado todo lo malo, porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y con todo con toda la maldad que tiene cada uno de nosotros. Es por eso que Dios nos da esta base de que concienticemos lo que realizamos hoy en día, hermanos. No solamente es en el libro de Josué, en el capítulo 8, pero nos da a entender muchas cosas, hermanos. Prosiguiendo, hermanos, dice que el pecado de Israel había sido juzgado por la muerte de Acán, y el Señor estaba listo para guiar a Josué en aquel día, hermanos. Ya lo habíamos visto, mencionado en unos instantes, aquella victoria que le daría a Josué en aquel lugar, hermanos. El motivo era que Jericó estaba infectado de enfermedades, hermanos, de muchas enfermedades. Y entonces es ahí donde entendemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para con sus hijos, hermanos. Veamos qué dice en el libro de Josué, capítulo 8, verso 30 al 32, hermanos.
y dice la palabra de nuestro Dios: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés sirvió de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel, hermanos. Entonces, todo esto, lo que había acontecido en ese tiempo, hermanos, fue por la maldad que existía, hermanos, que estaba existiendo en aquel tiempo. Vamos a dirigirnos al libro de Deuteronomios en su capítulo 11, hermanos. Veamos qué nos da a entender este libro. Deuteronomios en su capítulo 11, verso 26 al 32. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, hermanos. Entonces, ahí estaba hablando qué era lo que estaba suscitando, hermanos. Esta ley fue nuevamente escrita. Y será que cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están de la otra parte del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en la campiña delante del Gilgal, junto a los llanos de Moré. Entonces, hermanos, todo lo que quiso dar a entender a nuestro Dios a este pueblo era de que estaba mal, hermanos. Estaba cayendo en maldad, estaban idolatrando, prácticamente se estaban perdiendo, hermanos. Si se supone que Dios encomendó a un siervo para que aprendieran de su palabra, pero no fue así. Nadie creía, hermanos, de lo que acontecería. Prosiguiendo a leer el libro, hermanos, en su capítulo 8, verso 34 de Josué al 35. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, hermanos. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. A todos, hermanos, a todos tenían que inculcarles estas leyes, que tendrían que realizarlas. Donde quiera que se encontraran, porque dice extranjeros, a niños, donde quiera que se encontraban, y los que estaban entre ellos, hermanos. Entonces, lo que nos da a entender, hermanos, es que nosotros renovemos nuestros votos con nuestro Dios y que hagamos
hincapié a todo lo que nos encomienda a Él en todo momento, hermanos. El capítulo 9 de Josué, hermanos, nos dice José comparado como Alejandro Magno y Aníbal, donde decía que era dividir y conquistar aquel lugar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que fue engañado por los gabaonitas, fueron astutos en todo momento. Vamos a ver qué dice en el capítulo 9 del Josué, al versículo 1 al 4, y dice: y aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, de los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, y heveos y jebuseos, hermanos, juntáronse a una de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Es ahí donde todos aquellos lugares, hermanos, se juntaron, y dice que para pelear contra Israel. Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron también su astucia. Allí vamos a empezar a entender, hermanos. Y dice, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingiéronse embajadores y tomaron sacos viejos, sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados. Usaron demasiadas estrategias, hermanos, para indagar con Josué, para que él cayera en lo que él les estaba diciendo, para que se unieran con él, pero no sabían lo que iba a pasar, hermanos. Miren, fue engañado con los gabaonitas y hizo pacto, lo cual era contrario para con Josué, hermanos. No podrían hacer alianzas con ellos. Y dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, hermanos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios ahí? Dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, hermanos. Entonces, es ahí donde nosotros podemos implementar la cita bíblica donde dice: vestíos de toda armadura, hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos vencidos. No seamos vencidos por la maldad de aquellos hombres en aquel tiempo y hoy en día, hermanos. Más adelante dice en Josué capítulo del 9 al 5 al 6, hermanos, dice: y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal y dijéronle a él y los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros una alianza, hermanos. Le pedían que fueran aliados, que se aliaran para que fueran uno solo, pero no sabían lo que iba a pasar, hermanos. Y dice que Josué cayó en las manos, en las redes de aquellos hombres. Cayó con todo un engaño, y por su desobediencia, hermanos, esto fue lo que pasó. Hizo un tratado, pero Josué dice:
ni los israelitas buscaron la voluntad de Dios. O sea, se olvidaron, hermanos, se olvidaron de nuestro Dios. Entonces, si nosotros vamos a hacer una alianza, hermanos, procuremos hacerla bien y fortalezcámonos fuertemente para que no seamos derrotados por el mal, por el maligno, hermanos. Entonces, lo que Dios nos quiere dar a entender, hermanos, es que hagamos lo bueno, que edifiquemos en cada uno de nosotros la palabra de nuestro Dios. Y como sabemos, hermanos, algunos lo saben, unos no lo saben, Jericó representa el mundo y es vencido mediante la fe, hermanos. Ahí representa la carne y es vencida reconociendo su debilidad, confesando su pecado a Dios y toda la maldad que han realizado hoy en día, hermanos, y en aquel tiempo lo que realizaban. Dios, y que el Espíritu Santo de Dios obtenga la victoria, la vida eterna que anhelamos cada uno de nosotros en todo momento. Los gabaonitas representan al diablo, y nos da a entender la palabra de nuestro Dios en el libro de Efesios, hermanos, en su capítulo 6. Veamos qué nos da a entender Efesios, capítulo 6, verso 11 y 12. Quien lo tenga lo puede leer, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en capítulo 6, versos 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, hermanos. Entonces, nuestra lucha debe ser fuerte, debe ser constante, lucha que debemos de salir adelante, hermanos, vencer al mal. La sangre y carne, sino con el mismo Satanás, porque nos trata de engañar. Y así siempre ha sido, hermanos. Ustedes no se han dado cuenta, a lo mejor se dan cuenta, pero el maligno nos está engañando, nos está llevando de la mano. Satanás asistirá en todo momento, hermanos. Si este sábado no existió aquí, el próximo sábado va a estar. Y así va a seguir, hermanos. Él está ahí acechando a cada uno de nosotros para ver qué tan fácil vamos a caer y qué tan débil somos. Por eso, hermanos, Dios nos da las bases para que nosotros entendamos de su palabra y no caigamos en maldad. Y no hagamos cosas malas, porque pues nuestro Dios nos ve juntamente con su Hijo. Pero ustedes son quienes deciden, hermanos. Todos somos quienes decidimos lo que realizamos hoy en día. Nos trata de engañar. Veamos qué dice en 2 de Corintios, en su capítulo 2, verso 11. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos esto, hermanos, porque Él puede hacer infinidades de cosas con nosotros. Por eso dice, no ignoremos sus maniquidades, porque nos puede agarrar y nos puede hacer que
caigamos en sus redes. Leamos el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: someteos pues a Dios y resistid ¿a quién, hermanos? ¿Al diablo o a nuestro Señor Jesucristo? Dice, resistid al diablo, de vosotros huirá. Resistamos, hermanos, sean fuertes para que Él se aleje y se vaya de nosotros, porque si no resistimos, nos vamos, hermanos, caemos muy fácil. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad vuestros corazones, hermanos. Purifiquémonos cada uno de nosotros, no con la maldad, hermanos, con lo bueno, lo puro y lo santo delante de los ojos de nuestro Dios. Esto es lo que Josué y los israelitas debieron de haber hecho, hermanos, pero no, optaron por otra parte y defraudaron. Pero entonces, si nosotros somos fuertes y nos sometemos a Dios, hermanos, no caeremos tan fácil. Esto es lo que da a entender en estos dos capítulos de Josué, capítulo 8 y capítulo 9, que nos sometamos a Dios. El pueblo de Dios resiste, hermanos. Resistamos, porque esta palabra de nuestro Dios es alimento para cada uno de nosotros. Procuremos hacer el bien y amémonos unos a otros, hermanos. Hagamos la voluntad de nuestro Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a decirle a nuestro hermano mensajero de esta tarde? Que Dios lo bendiga, que siga adelante y que su fe no desmaye.